Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la Biblia, esta vez en segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el capítulo 3, versículo 3. Primera carta a los Corintios, le dije segunda, pero es primera, ahí me perdonan. Estoy muy nervioso. Es primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 3, versículo 3. Esa sí es, hermano, muchas gracias. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de hombre eres? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias, bendito, por tu palabra, Señor Jesús, que ha sido leída, y nos presentamos, Señor, delante de ti, en certidumbre de fe, Señor, de que tú puedes y que vas a seguir ayudándonos, que tu palabra puede redarguir un corazón y una mente esta noche, que nos puede ubicar, Señor, en tu propósito y en tu voluntad con nosotros. Ayúdanos a ser moldeados a través de la palabra, Señor, de una palabra ungida, una palabra espiritual, una palabra sana, Señor, que me alimente a mí también y a la iglesia que hoy te escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, siéntese, hermano. El texto que leemos hace parte de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Es una carta que Pablo redacta para enviársela a la sede de la iglesia que había en Corinto. Corinto era una ciudad de Asia, donde había una sede de la iglesia muy similar a esta. Es decir, allí también habían hombres y mujeres que se reunían para adorar al Señor. Se congregaban en torno a Jesucristo. Amén. Seguramente tenían un pastor, aunque la Biblia no lo menciona, pero seguramente había un pastor allí también encargado en aquella iglesia. Solo que la iglesia en Corinto tenía, aunque eran hermanos que creían en el Señor y que lo adoraban, la iglesia en Corinto presentaba ciertas actitudes, ciertas situaciones que hizo necesario que Pablo les escribiera una carta para corregir muchos de los problemas que allí habían. Amén. Porque en una iglesia siempre se presentan algunas situaciones, ¿cierto? Se presentan cosas, y aunque todos tenemos un mismo propósito, que es adorar al Señor, se presentan conductas en algunos miembros que hace necesario que el trabajo pastoral, ¿cierto?, se efectúe allí en ellos, en la corrección, en la palabra, amén. Entonces Pablo se vio obligado a escribirles una carta para corregir muchos de los problemas que allí habían. ¿Está conmigo? Si usted lee la primera carta a los Corintios completa, se da cuenta que esa carta es un constante resolver problemas por parte de Pablo. Por ejemplo, dentro de la iglesia en Corinto, dentro de la iglesia, se estaba presentando el problema de división y sectarismo. Es decir, había un grupito dentro de la misma congregación, había un grupo que decía pertenecer a Apolos. Había otro grupo que decía pertenecer a Pedro. Había otro grupo que decía pertenecer a Pablo. Y parece que cada uno había trazado una línea divisoria ahí que no los dejaba integrarse, porque eran seguidores de distintos maestros.
Entonces, el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo atiende a corregir el problema de división dentro de la iglesia y viene y les dice, no, nosotros no somos ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, todos le pertenecemos a Jesucristo. ¿Ven? Pablo dice, porque ¿quién fue crucificado por nosotros? Por vosotros. Pablo no. Pedro tampoco, y dice Pablo, y yo le doy gracias a Dios porque ni siquiera he bautizado a muchos de ustedes, salvo a uno o dos. Pero los demás todos pertenecemos a Jesucristo. Por tanto, hermanos, toda esta iglesia tiene un solo dueño, un solo Señor. Amén. Y aunque amamos y admiramos a nuestros pastores, nuestro objeto de fe, nuestra visión está puesta en Cristo. Dentro de la iglesia en Corinto había una problemática acerca del ministerio de los apóstoles, porque los hermanos de Corinto decían que no eran necesarios los apóstoles para ellos. Y decían, ¿eso para qué? Ya pasaron de moda, ahora nosotros somos suficientes. El capítulo 4, Pablo atiende a corregir ese problema en la iglesia. Capítulo 5 al capítulo 6, Pablo está arreglando los problemas de inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Cómo le suena eso? Había un hermano de la iglesia de Corinto, un miembro de la iglesia, que estaba conviviendo con la madrastra de él, con la esposa del papá. ¿Ah? ¿Se asustó con lo que le dije? Tremendo, ¿cierto? Entonces, Pablo escribe capítulo 5, capítulo 6 para atender los problemas de inmoralidad dentro de la iglesia en Corinto. Capítulo 7, problemas en los matrimonios de la iglesia en Corinto. Pablo atiende ese problema. Capítulo 8, problemas porque los hermanos de Corinto comían lo sacrificado a los ídolos. Los hermanos de la iglesia de Corinto estamos hablando. Amén. No me ponga nervioso, hermano, yo soy el que está nervioso. ¿Ah? Capítulo 9, no reconocían el ministerio del apóstol Pablo. Ellos decían, Pablo por cartas es fuerte, pero la presencia de Pablo es débil. Y lo menospreciaban. Porque parece ser que el aspecto físico de Pablo no era como muy agradable. Porque ellos se imaginaban que los líderes de ellos tenían que ser personas muy bien presentadas, tenían esa visión de los dioses griegos y toda esa gente. Y entonces cuando veían a Pablo, que según unos textos que no son bíblicos, dice que Pablo era un hombre bajito de estatura, no tenía pelo, tenía una enfermedad en los ojos, y entonces lo veían y decían, por cartas. Uy, uno se imagina que ese es el hermano Álvaro Torres, pero la presencia débil y menospreciada. Entonces Pablo tiene que escribir una carta y defender su ministerio y decirle, hermanos, yo también soy apóstol de Jesucristo. Si yo también fui llamado. Capítulo 9. Capítulo 10 al capítulo 11, los hermanos de Corinto, algunos eran idólatras. Capítulo 12 y capítulo 14, algunos de los hermanos de Corinto tenían problemas con la manifestación de los dones espirituales. Porque algunos decían, yo que tengo el don de lengua soy más que usted, que apenas tiene el don de sanidad. Y lo miraba por encima del hombro y el pastor le decía, ¡ja! Entonces había un desorden ahí y alguien se paraba a profetizar y al otro también se paraba al tiempo y habían 3 o 5 profetizando al tiempo. Entonces eso se formaba un desorden y Pablo tiene que decirles, hermanos, si estamos todos reunidos en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra algún indocto, ¿no va a pensar que estáis locos? Mas si todos profetizan, por todos es convencido. Entonces comienza a corregir ese problema de los dones espirituales. Y en el capítulo 15 Pablo corrige el problema que tenían ellos con la doctrina de la resurrección. Porque habían hermanos dentro de la iglesia de Corinto que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Está conmigo? Entonces algunos de ellos decían, la resurrección ya se efectuó y no hay más resurrección.
Entonces Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios les dice, pues si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, apague y vámonos porque estamos perdiendo el tiempo. Y les corrige y les enseña, pero Cristo, primicia de los que resucitaron, fue hecho. Se levantó de entre los muertos. Eso dice el capítulo 15, versículo 1. Además les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado y por el cual asimismo si perseveráis sois salvos. Que Cristo murió según las Escrituras y que fue sepultado según las Escrituras y que resucitó conforme está escrito y luego se presentó a los 12 y luego a mí como a un abortivo, dice Pablo. Entonces hasta ahí usted cómo percibe la iglesia en Corinto. ¿Ah? Difícil, ¿cierto? Difícil de administrar. ¿Ah? ¿Se quiere congregar en Corinto? Yo creo que no. Yo creo que usted se quiere quedar en la central del Líbano. Entonces Pablo hace como un análisis y entiende lo que está pasando en Corinto. Lo entiende. Y él dice, entendí por qué es que está pasando lo que está pasando. Y entonces Pablo en el extracto que leímos dice, la situación que está sucediendo en Corinto es esta. Es que en Corinto hay hombres que no son espirituales sino naturales. ¿Aló? Entonces, Pablo va a identificar 3 clases distintas de hombres en Corinto, que es en lo que me quiero enfocar. 3 clases distintas de hombres. El hombre natural, en la definición que hace Pablo del hombre natural, amén, dice que es el hombre que se guía por los sentidos, es el hombre sensual. Sensual en el sentido que solo se dirige por los sentidos, por lo que toca, por lo que ve, por lo que percibe, pero el hombre natural no tiene desarrollada la fe en Cristo. El hombre natural es un hombre que no conoce a Dios. Amén. No entiende nada de lo que tiene que ver con el movimiento espiritual dentro de la iglesia. Entonces dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Entonces hay gente que viene y nos ve hablando en lenguas y dice ¿usted sabe que hay gente que dice que tú y yo estamos locos? Eso dicen algunos, ¿cierto? Y entonces Pablo en la primera carta dice, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. De manera que si alguien le ha dicho a usted que está loco, posiblemente esa persona se está perdiendo. Está en camino de perdición. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el hombre natural no entiende nada de lo que estamos haciendo acá. Nada. Le sube el volumen a la música cuando nosotros predicamos. Un hombre natural no entiende nada del movimiento espiritual, ni del predicar el evangelio, ni del poder de la palabra. El hombre natural todavía no ha tenido un encuentro con Dios y permanece todavía muerto en delitos y pecados. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios. Que Él nos dio vida a nosotros cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre natural, aunque tiene apariencia de que vive, es un hombre muerto. El Señor le escribió a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 2, y dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y te crees rico y te has enriquecido y no te has dado cuenta que eres un pobre, desventurado, miserable y desnudo. El hombre natural se cree que está muy vivito porque va de un lado al otro,
porque compra, porque toma, porque hace, pero la Biblia dice que ese hombre, aunque parezca vivo, está muerto en delitos y pecados. Y si no hace algo por sí mismo, pues muerto se va a quedar. Ese es el hombre natural, un hombre que todavía permanece muerto espiritualmente. Su espíritu no ha sido activado por el poder de Dios. En los cuales anduvisteis vosotros en otro tiempo. Nosotros también estuvimos muertos y fuimos hombres naturales. ¿Ah? Usted se acuerda cuando cruzaba por la iglesia y decía: esta gente, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Y alguno hasta le echó tierra al cristiano que vivía al lado, pero no de aquí, de Corinto. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 usted lo coge en la Biblia suya y lo subraya con un marcador amarillo, porque dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos dio vida. La palabra del Señor trae vida. El Espíritu de Dios trae vida al hombre, vida nueva y vida en abundancia. Y si alguno llegó a este lugar todavía en cuidados intensivos y casi que muriendo, la palabra de Dios y Cristo le ofrece la vida eterna. Él es el que dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y aún el que está muerto, pero si cree en mí, vivirá. Yo pensé que usted iba a poner contento, porque nosotros nos acercamos a Cristo y entonces encontramos ahora sí lo que es la vida en Cristo. Pensábamos que estábamos vivos, pero no. Pero conocimos a Cristo, hermano, y esto sí que es vida, ¿sí o no? Esto sí es vida. Haber conocido a Cristo, esto sí que es vida. Y se goza uno la vida en Cristo, ¿no? Ay, yo soy muy contento siendo cristiano. Y si usted me ofrece otra cosa, yo no se la recibo, porque a mí me ha ido muy bien siendo hijo de Dios. Y me da una alegría haber creído en Cristo. ¡Ay, qué bendición! Y yo espero que ustedes se sientan también contentos de ser un hijo de Dios, ¿cierto? Esos cristianos amargados, póngase pilas. ¿Ah? Póngase pilas, hermano, porque el que es hijo de Dios se siente contento y gozoso, porque la vida en Cristo trae alegría. Diga gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8:6, hablando del hombre natural, dice: porque el que se ocupa de la carne trae muerte, pero el que se ocupa del espíritu trae vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que obedecen los deseos de la carne no agradan a Dios. El hombre natural, según las palabras bíblicas, es comparado con el hombre animal. ¿El hombre qué? La palabra es dura, ¿cierto? Fue lo que dice la Biblia. Primero los Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Y dice que es el hombre animal porque es el hombre que se guía según sus propios sentidos, sin la razón de su conocimiento, sino lo que su carne le impulsa a hacer. ¿Le suena más o menos? ¿Cierto?
A alguien que aunque ya no tiene dinero, pero si el amigo lo llama y le dice, venga que yo le gasto. Aún en el conocimiento de que afecta a su salud y afecta a su familia, llega, ¿sí o no? Según los sentidos, según lo que su carne lo impulsa a hacer. Y entonces de eso está lleno las noticias y el periódico, de gente que dice, yo sé que eso está mal, pero... ¿Aló? Esa clase de hombre no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. ¿Qué solución le ofrece la Biblia, Cristo a través de la Biblia, al hombre natural? ¿Qué hacemos con el hombre natural? ¿Ah? La solución que ofrece el Señor a través de la palabra para el hombre natural es llamarlo a que nazca de nuevo. Amén. San Juan capítulo 3 se le presentó al Señor un hombre llamado Nicodemo, y era un hombre de unos 40 y tantos años, maestro de la ley, y se acerca al Señor de noche y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesucristo le contesta, te es necesario nacer de nuevo. Y el hombre se mira a sí mismo y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo volverse a meter al vientre de la madrecita de él y volverle a provocar un parto y volver a nacer? ¡Qué vergüenza! Porque la mente de Nicodemo estaba en la carne. ¿Cómo? Y entonces el Señor le dice, ay Nicodemo, hermano, eres tú maestro de la ley y no sabes esto. El que nace de la carne, carne es. Pero el que nace del espíritu, espíritu es. ¿Ah? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. El Señor le está diciendo a Nicodemo, te es necesario nacer espiritualmente. Amén. Para el hombre natural, el Señor lo llama a que nazca de nuevo, de una simiente espiritual, para que pueda agradar a Dios, para que pueda entender el movimiento del Espíritu, para que pueda acercarse al Señor y para que pueda obtener la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Ese es el llamamiento que Dios le hace al hombre natural. Pero Pablo dice, pero hay otro tipo de hombres entre ustedes. Y son los hombres carnales. Los creyentes carnales. Amén. Y según la definición que Pablo hace del creyente carnal, el natural es uno que no conoce a Dios. Pero el carnal es uno que conoce a Dios, que entiende la palabra, que sabe cómo se debe agradar a Dios, pero no lo hace. El creyente carnal a veces viene a culto, canta los coros y hasta grita amén y aleluya, pero cuando sale de aquí, vuelve y toma control de él, la carne. Y aún a sabiendas de lo que debe hacer para agradar al Señor, no lo hace. Y es controlado por los deseos de su carne y de su cuerpo, haciéndolo pecar en contra de Dios constantemente. El hombre natural no entiende, pero el hombre carnal entiende muy bien, pero no obedece al Señor. El Señor habló de muchos de ellos cuando dijo, este pueblo de labios, pero su corazón. Cuando ores, no hagáis como los fariseos hipócritas que aman pararse en las esquinas para ser vistos por los demás y alargan los flecos de su manto para ser honrados.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tras ti la puerta y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. El Señor conocía el corazón y la mente de los que le seguían y podía identificar fácilmente quiénes de ellos lo seguían porque lo amaban o quiénes de ellos lo seguían por interés. San Juan capítulo 5, el Señor hace un milagro sorprendente de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Todavía se acuerdan? Vienen 5,000 hombres sin contar mujeres y niños y se sientan de a grupos de 50 en el campo y el Señor les dice a sus apóstoles: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Aparece un niño con 3 panes, 2 peces. Se los presenta al Señor y el Señor toma el pan, lo bendice, lo parte, lo da, lo multiplica. Alimenta más de 5,000 personas hasta que se llenaron, repitieron, llevaron para la casa y sus vientres estaban complacidos. Gloria a Dios. Y el Señor se retira al monte a orar. Y a la mañana siguiente dice la Biblia que la multitud lo esperaba en la orilla del río, del mar. Y la gente le dijo: Señor, ¿tú dónde estabas? Te estábamos buscando porque estábamos preocupados por ti. Pero dice la Biblia que el Señor, al conocer la mente de ellos, les dijo: ustedes no me siguen porque me amen, me siguen porque les volvió a dar hambre y quiere que les vuelva a multiplicar el pan y los peces y les vuelva a llenar el vientre. Y entonces el Señor comenzó a predicar diciendo: si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden heredar el reino de los cielos. Y la gente comenzó a decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque alguna gente está contenta mientras se les reparte pan y peces, pero se disgustan cuando la palabra los toca. Y dice la Biblia que desde aquel día muchos dejaron de seguirle. Y el Señor, mirando a los suyos, les dijo: ¿y ustedes qué? ¿También se piensan largar? Y entonces un hombre que había entendido el mensaje dijo: Señor, ¿pero a quién? Quisiera irme, pero ¿a dónde? Quisiera buscar otro, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que para unos la palabra les traía y era dura, para otros la palabra les traía vida. Aquí estamos los que consideramos que la palabra es vida. Y aunque a veces es dura, decimos: hermano, esa palabra me alienta. Aleluya, aleluya. Es el creyente que ya ha creído en Dios, el carnal. Ha tenido un encuentro con Él, pero insiste en seguir practicando las obras de la carne, porque aún no tiene dominio propio. No ha recibido el espíritu del que habla Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el tipo de hombre del que habla Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 14 al 21. Pablo dice: yo sé lo que debo hacer, dice Pablo, y se pone él como ejemplo. El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso resulto haciendo. Y es un grito de desespero de Pablo. Que Pablo dice: ¿cómo es posible que yo, sabiendo lo que debo hacer para honrar a Dios, no lo logre hacer? Y sabiendo que hay cosas que le ofenden a Dios, esas resulto haciendo. Y entonces Pablo, con mucho dolor y con mucha razón, da un grito y dice: miserable de mí. La Biblia pone a ese tipo de hombre como un hombre miserable. Miserable de mí, ¿quién me puede quitar de encima este cuerpo muerto?
Cosa dura es cargar con un muerto encima, hermano. Duro. Pesa el cuerpo muerto. Contamina el cuerpo muerto. Hiede el cuerpo muerto. Avergüenza el cuerpo muerto. Y hay algunos que cargan con el muerto. Cuando un hombre era capturado por asesinato, en ese tiempo, lo que hacían era tomar el cuerpo del muerto y ponerlo encima del cuerpo del vivo. Y lo obligaban a cargar el cuerpo muerto como pena, como castigo. De manera que al cuerpo muerto le salían unas bacterias, unos animalitos que se lo devoraban. Y luego esos animalitos comenzaban a morder al vivo, a acabar con el vivo hasta que mataban al hombre vivo. Y Pablo dice, el que carga con el pecado encima está cargando con un muerto que tarde o temprano te va a matar también. Por eso Pablo tiene que decir, ¿quién me quita este muerto que me estorba? Me fastidia, hermano. Y cuando uno comienza a acercarse a Dios, comienza a fastidiarle el cuerpo muerto. El pecado comienza a ser algo pesado, desagradable. Y en lo que antes se complacía el cuerpo, ahora comienza a encontrar un estorbo. Pero si yo antes hacía esto todos los fines de semana, pero te acercas a Cristo y el cuerpo muerto comienza a fastidiar. Y tienes que atravesar un día la puerta diciendo, pastor, ¿quién me quita este cuerpo muerto? Alguien que me ayude. Un grito de auxilio. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar del cuerpo muerto? Y luego dice, mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Él es el único que puede quitarle de encima el cuerpo muerto. Él es el único. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. El hombre carnal es el hombre que ha sido vendido al pecado. Por lo tanto, el pecado se enseñorea de él y no tiene voluntad propia. Quiere hacer el bien, pero no lo logra. Se deja llevar por los deseos de la carne. Ese hombre es incapaz de agradar a Dios porque practica las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. El hombre carnal es un hombre celoso y contencioso. Le gusta provocar división. Le gusta hablar del vecino para que el otro también lo odie. Tiene una raíz de amargura que contagia a los demás. No puede acatar lo que dice la Biblia cuando dice se goza con los que se gozan y llora con los que lloran. El hombre carnal llora con el que se goza y se goza con el que llora. No puede comer alimento espiritual grueso porque le molesta la palabra gruesa y debe ser alimentado con leche. Las cosas básicas de la doctrina son lo que dice Pablo. ¿Aló? Eso es un hombre carnal. Y de que los hay, los hay. El apóstol Pedro, en una primera etapa de su conversión o de su caminar con Cristo, era un hombre carnal. Todas las características de un hombre carnal. Se guiaba por los sentidos. Se guiaba según los sentidos, según los deseos de su carne. A pesar de que caminaba con Cristo, a pesar de que escuchaba a Cristo, a pesar de que entendía la doctrina de Cristo, era incapaz de convertirse a Cristo. Y hay gente que camina por años en la iglesia y nunca se convierte.
Y eso era Pedro, un hombre carnal, un creyente carnal. Era testigo constante de las obras del Señor, escuchaba sus palabras, pero vivía conforme a la carne y caminaba conforme a sus sentidos. Pedro estuvo ahí cuando la hija de Jairo resucitó. Pedro estuvo ahí cuando Cristo se transfiguró en el monte. Pero nada de eso fue suficiente para que Pedro se convirtiera. Porque los milagros no convierten a nadie. Yo conozco gente a quien Dios ha sanado de cáncer y no se han convertido. Lo único que convierte a una persona es la palabra recibida. Eso era Pedro, un hombre carnal. Porque Pedro camina, hermano, en un sube y baja de emociones. Unos días está siendo el hombre más de mayor fe y el cristiano más ejemplar, y al otro día está siendo el hombre más carnal del mundo. Mateo capítulo 16, cuando los discípulos van a la ciudad de Cesarea de Filipos, Cristo los sienta y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan: unos han dicho que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, en fin, dicen que eres alguno de los profetas. Y luego Cristo les pregunta: ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro se levanta con mucha autoridad y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo lo felicita y le dice: wow, Pedro, qué bien. Bien has dicho, Pedro. Amén, hermano Pedro. Bien has dicho. Has tenido una revelación que no es de hombre, sino del Espíritu. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero si usted le da vuelta a la página, luego está Cristo caminando con Pedro y le dice a Pedro: debo ir a Jerusalén a morir, a entregar mi vida por los pecados del hombre. Y Pedro le dice: no, Señor, no te pase tal cosa. Y Cristo tiene que decirle: aléjate de mí, Satanás. Ya no era el Pedro de saco y corbata, ¿no? Ahora Pedro está en la parte baja de su espiritualidad, carne. Amén, amén, amén. Un día está Pedro diciendo: Señor, manda que yo vaya contigo a las aguas. Pedro, aleluya. Santo Pedro, qué buen hermano eres. Ven conmigo. Y Pedro saca el pie. Pedro. Está volando ese espíritu de Pedro. Pero al momentico comienza a sentir un ventarroncito por detrás de la oreja. Y se asusta y comienza a hundirse. Y el Señor le dice: ay, Pedro, si yo no supiera quién es usted, hombre de poca fe, que dudaste. Lo bueno es que el Señor no deja hundir al hombre carnal. El Señor le extiende la mano de misericordia. Eso tiene mi Dios. Eso tiene mi Dios. Que Él no deja que el hombre se hunda. Porque si Cristo hubiera sido otro, le dice: ahí tiene, ¿quién lo manda? Ahora ahóguese. Pero no mi Cristo, no mi Dios, no el Dios de esta iglesia, no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia extiende la mano y le dice: vamos, que hay otra oportunidad, Pedro. Vamos, que hay otra oportunidad. Pedro se deja mover fácilmente. Se deja mover fácilmente de sus principios. Pedro no tiene un cimiento espiritual firme. Tambalea todavía. Se deja llevar de los compañeros que le dicen: venga, y él viene. Que le dicen: vaya, y él va. Pedro se deja mover de aquí para allá. Emocional. Señor,
El Señor dice, cuando me tomen, muchos se escandalizarán de mí y me dejarán. Y Pedro dice, Señor, no, todos estos te dejarán, pero yo soy Pedro y yo no te dejo, porque yo soy, hermano, el creyente 100. Y el Señor le dice, Pedro, tú también me vas a dejar y me vas a negar, y no una ni dos, sino 3 veces. Y Pedro dice, lejos esté de mí tal cosa y poder. Hermano, yo que voy a hacer semejante, no. Llega Judas, llega la pandilla de Judas, toman a Jesús. Y el hermano Pedro saca el machete amolado por los 2 lados, le rastrilla la peinilla al hermano ese no era hermano, a Malco. ¿Se acuerda así? Le apunta por aquí a la yugular, pero por cosas se le desvía la espada y le corta la oreja. Ya no es tan hermano Pedro. ¿Usted conoce creyentes así? No mire al que está al lado. No lo mire. No lo mire. Ahorita no lo mire, después lo mira. Que sacan peinilla. El que dice, yo soy bautizado, pero la peinilla no. El que dice, yo soy creyente, pero si me buscan. Pero no lo mire. Ese era Pedro. Se llevan a Jesús, lo están interrogando en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y dice la Biblia que Pedro, el hermano Pedro de allá, no el de acá, hacia acá, y no sé, el de allá, se acerca oculto entre la multitud para supervisar qué le estaba sucediendo a Cristo. Hay creyentes que se ocultan dentro de la multitud, ¿cierto? Y aquí es fácil ser creyente. En este culto todos somos creyentes. ¿Quién dice una mala palabra? ¿Quién tiene un pensamiento negativo? Pero cuando atravesamos la puerta, hay un mundo diferente. Hay una atmósfera diferente. Hay compañeros de colegio y de trabajo que no son creyentes, que tienen una forma de hablar distinta, de pensar diferente. Pedro es uno que se oculta dentro de toda esa multitud llamada mundo y es incapaz de mantener sus principios cristianos delante de ellos. Se oculta entre la multitud y se acerca a supervisar qué está pasando. Y yo en mi imaginación veo a Pedro tal vez con una bufanda que le cubre hasta acá y de pronto una cachucha con la visera bajita para que nadie vea su rostro, y con un vestido diferente al que siempre usaba como discípulo de Cristo, y se acerca y se ubica detrás de una señora tal vez y comienza a mirar qué pasa con Cristo. Pero hay algo particular entre nosotros, y es que hemos caminado tanto con Cristo que ya nos parecemos a Él. Y aunque muchos intenten ocultarlo, sale a la vista que somos hijos de Dios. No hay nada más feo que ver un creyente pecando. Se ve terrible. Porque la gente del mundo cuando baila, hasta baila bien. Pero cuando un creyente que ha sido creyente le da por irse a hacer esas cosas, se ve terrible. No tiene ritmo. Va para un lado y coge para el otro y pisa la pared. Se ve horrible. Y entonces Pedro se acerca y mira, y alguien lo reconoce como discípulo de Cristo. Y le dicen, hermano Pedro, Dios le bendiga. Y Pedro dice, buenas tardes, señora. ¿Cuál Dios le bendiga? ¿Cómo que Dios le bendiga, señor? Hermano Pedro, pero si tú eres de ellos. Y Pedro dice, y yo creo que cambió la voz y dijo, no, yo no soy de esos.
Y entonces Pedro opta por irse para la otra esquina del patio, tal vez. Y allí llega otro y lo descubre. Pedro, Dios te bendiga, Pedro. ¿Cómo le fue en la dominical ayer? ¿Por cuál dominical? ¿De qué habla? No sé. Yo no soy de ellos. Pero si te hemos visto que no soy. Y la tercera vez de pronto Pedro ya más disfrazado, más cambiado. Alguien más se le acerca y le dice: Pedro, si te pareces a Cristo, si hueles a Cristo, si te hemos visto con Cristo. Y dice la Biblia que Pedro con maldiciones tuvo que negar al Señor. No conozco a tal hombre. Y entonces cantó el gallo. Eso es un hombre carnal. Si para el hombre natural la solución es nacer de nuevo, ¿qué solución ofrece Cristo para el hombre carnal? El hombre carnal necesita ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso es lo único que va a transformar su vida. Y si no, preguntémosle a Pedro. Preguntémosle a Pedro. Hasta ahí, ¿qué hace usted con Pedro, hermano? ¿En qué comité lo pone, hermano Sergio? Hasta ahí, Pedro, ¿de qué califica? De nada, de nada. Pedro se aparta por la vergüenza que le da. Oiga, hermano, ay, es que el Señor es... Quiten ese reloj de ahí. El Señor, hermano, el Señor. Porque el Señor resucita, ya usted sabe eso. Se levanta el primer día de la semana, llegan las mujeres, ven que el cuerpo no está, corren a avisarle a los apóstoles. Llegan al lugar donde están y le dicen: Cristo resucitó. Y sale corriendo Juan y sale corriendo Pedro a supervisar la tumba. Y corren y llega primero Juan y después llega Pedro. Y alguien le dice, y le dice: y Jesucristo dijo: vaya, díganle a los apóstoles y a Pedro que he resucitado. Ay, bendito. Y yo creo que le dijeron: Pedro, Cristo resucitó. Y Pedro dijo: ay, bendito, viene por mí. ¿Ah? Díganle a Pedro que resucité. Y Pedro corre. Juan se le adelanta porque era más muchacho. Dice: definitivamente Cristo no está. Y Pedro dice: ay, Señor. Se encierran en el cuarto. Jesús atraviesa las paredes y dice: paz a vosotros. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y hasta ahí Pedro todavía le están temblando las piernitas. Pedro dice: uy, no, yo mejor no me meto más a esto. Yo me voy a coger pescados al mar. Se va a la barca, se desnuda y comienza a tirar la atarraya, el chile. Y alguien dice: hay alguien allá en la ribera de la playa. Me suena, se parece a Cristo. Y Pedro dice: Cristo, ¡pum!, se mete al mar. Porque él cree que Cristo viene con un látigo. Así le enseñaron a algunos que era el Señor, ¿no? Látigo. Se sienta Jesucristo con Pedro. Présteme atención. Usted me da media hora más y termino. Se sienta Jesucristo con Pedro, hermano. Cara a cara con Pedro. Pedro nervioso, tembloroso, y Cristo sonriente. Y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta uno al Señor en ese testimonio? Señor, yo te amo, Señor.
Y Jesucristo otra vez le pregunta: Pedro, pero hombre, ¿usted de verdad me ama? Oiga, Señor, qué vergüenza, Señor, pero sí, yo. Y luego le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Los que dijiste que me iban a dejar, ¿me amas más que ellos? Y Pedro dice: vea, Señor, con lo caspa que soy, con lo dañado que he sido, usted sabe, Señor, que yo a usted lo amo con el alma. ¿Y sabe qué hace mi Señor con un hombre como Pedro? Sergio no lo pone en un comité y yo tampoco, la verdad. Pero mi Señor pastorea mis ovejas. Y el Señor hace pastor a un hombre como Pedro. Hermano, y yo, Pedro diría: uy, pastorear las ovejas de Cristo, va para esa. Ya me voy, Señor, ¿y dónde es la iglesia? Posesióneme, ¿cuántos me va a dar? Y el Señor le dice: no, espere, quietico, porque usted es un hombre carnal y así no me funcionas, Pedro. Quédense en Jerusalén hasta que sean hasta que sean cubiertos por el Espíritu Santo. Es que la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir la palabra bautismo? Sumergir. El Espíritu Santo no es para meter una manito y luego sacarla y salir corriendo. El Espíritu Santo es para meterse de cabeza y dejarse cubrir. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Y entonces, cuando sean investidos, Pedro, me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el Líbano y hasta lo último de la tierra. Y entonces los hermanos se quedan, hermano, porque usted y yo hoy sabemos cómo se manifiesta el Espíritu, pero ellos no sabían, nunca había pasado, pero se reunieron similar a como estamos reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. ¿Por dónde va a llegar? ¿Cómo se va a manifestar? Yo no sé, hermano, pero algo va a pasar. Alguien dijo: aleluya. Y mientras estaban reunidos, unánimes, juntos, adorando al Señor, tembló la casa donde estaban congregados y sopló un viento, como un viento recio que soplaba, el cual estremeció la casa. Y aparecieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego, según el Espíritu les daba que hablasen. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y se agolpó la gente. Más de 3,000 personas se agolparon. Y comenzaron a decirse unos a otros: estos están ebrios. ¿Por qué hablan en su idioma, en nuestro idioma, las maravillas de Dios? Y ante semejante audiencia y semejante acontecimiento, creo yo que alguno le diría a Juan: oiga, Juan, usted que ha sido buen muchacho, predíquese un sermón para toda esta gente, maná de perdidos. Oiga, Mateo, predique, Mateo, que usted sabe, usted es de los buenos, Mateo. No predicó Juan, no predicó Mateo. Y Pedro, puesto en pie, les dijo: varones hermanos,
Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que apenas es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu Santo. Sepa pues toda la casa de Israel que este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Y entonces la gente le preguntó a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos estén lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para usted hay una promesa, la promesa de Dios, que si usted cree el Señor lo va a llenar. Y el Espíritu Santo le va a dar poder. Si algo recibió Pedro ese día fue poder. Porque cuando caminaba hacia el templo, y había un hombre cojo de 40 años esperando una limosna del que cruzara la puerta, Pedro, lleno de poder, le dijo al hombre cojo: hoy no traigo plata, mucho menos oro, pero una cosa he recibido en el aposento: traigo poder. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante el hombre cojo afirmó los pies y entró cantando y saltando al templo. Porque cuando el mundo se encuentra con hombres llenos de poder, cuando la gente se cruza con un cristiano lleno de poder del Espíritu Santo, de poder de Dios, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, el sordo oirá, saltará como un ciervo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Tú tienes ese poder porque Cristo te lo ha dado. Y en el nombre de Jesús, el que está enfermo puede recibir sanidad por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Hay poder del Espíritu Santo. Hay poder del Espíritu Santo. Es el movimiento de la presencia de Dios. Aleluya. Es el movimiento de la presencia de Dios. Sumérgete en el Espíritu. Sumérgete. Y no permitas que quede nada sin ser impactado por el poder del Espíritu. No te vayas de aquí diciendo: ciertamente el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía.
Se mueve la mano, se mueve la mano del Señor, se mueve la mano de Dios. Y llena, y llena, y llena, y llena vasijas. Impacta corazones. Yo no soy suficiente. Yo he pecado, yo he fallado. La mano del Señor se extiende. La mano de misericordia se extiende. Y el Señor extiende su mano y te dice: levántate, hijo mío. Levántate. Aleluya. Aleluya. Adore, 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 adore al Señor. Adore al Señor. Sí, Señor, Él tiene el poder. Él va a transformar tu vida. Si tú crees, hoy Dios va a transformar tu vida. Va a firmar tus pasos. No tienes por qué ser un juguete del diablo cuando Cristo te compró. Él va a firmar tu caminar. Él te va a guardar. Él te va a ayudar. Él te sostendrá en la mano. Él te llevará hasta el final. Porque mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y yo las he tomado en mi mano. Y nadie las podrá arrebatar, dice el Señor.